Porque es un día más de oportunidad y de misericordia para nuestras vidas. Y esos son motivos suficientes para gozarnos y deleitarnos en la presencia de nuestro amado. Mis queridos hermanos, comienzo dándole la invitación también, buenos días a los hermanos que nos acompañan a través de la transmisión. Dios les bendiga. Que en esta mañana nuestros corazones estén también dispuestos a recibir la palabra de Dios, que recibamos lo que Él tiene para nosotros con un corazón que no se niegue a Él. Démosle la libertad al Espíritu Santo de Dios para que obre en nosotros, abran el pensamiento, suéltense, que toda carga sea quitada, que todo impedimento sea removido, todo obstáculo en el nombre de Jesús. Quiero comenzar esta enseñanza recordando algo que nosotros podemos tener, y es esto por seguro, que hay situaciones en nuestras vidas que aun y cuando no queramos que estén allí, nosotros las tenemos que enfrentar. Y no encontré un mejor ejemplo vivencial para describirlo, y es cuando nosotras las mujeres estamos en embarazo. Sí o sí es algo que es hermoso, es algo que mientras está allí se está viviendo de la mejor manera, pero hay algo que nosotros no podemos evitar, y es el desenlace de ese embarazo. Es el saber que aunque es anhelado lo que está en nuestro vientre, también es cierto que vamos a enfrentar uno de los dolores, si se puede, más difíciles que puede enfrentar el ser humano y descrito en la tierra. Y aún así, y cuando el embarazo es la mejor alegría, el momento de enfrentar ese dolor también es cierto que no es nada fácil. No es nada fácil. Y a los caballeros que están aquí, que han tenido la oportunidad de tener las esposas, aun y cuando ellos no están padeciendo el dolor, saben la locura en lo que eso se convierte y viven también los momentos desesperantes de ese dolor. Y hay ciertas instrucciones que nos van ayudando a enfrentarlo. Hay algunas que lo siguen y les va mejor que a otras, y hay otras que simplemente se frustran de tal manera que hacen más difícil la situación. Pero sea como sea que usted obedezca, o sea que usted no obedezca, tenemos que enfrentar el feliz término de ese embarazo. Y después de ese sufrimiento tenemos la bendición de Dios, que son nuestros hijos. Amén. Quiero que no perdamos de vista este ejemplo, porque hoy quiero hablarles en el libro de Marcos 14, versículo 32. Vámonos al libro de Marcos 14, versículo 32. Y comienzo leyendo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino a la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca quien me entrega. Amén.
Amantísimo Padre Celestial, yo le doy gracias, Señor. Padre, por el privilegio, Dios eterno, que tenemos de conocer tu palabra, Dios mío. Te ha placido revelarla a nuestras vidas y te damos las gracias por ello. Ruego para que sea usted en esta hora, Señor, abriendo nuestro entendimiento, nuestros corazones, llevándose, Señor amado, todo argumento contrario que quiera, Señor, inmovilizar, paralizar, Señor amado, la fe y la fortaleza de nosotros como hijos tuyos. Ayúdanos a caminar, Señor, conforme a cada palabra, Dios mío, que está escrito y que usted la ha dejado, Señor, para que no tropiecen nuestros pies. Espíritu Santo, asimismo ruego que en medio de su palabra, Señor, si es su voluntad, Padre bueno, usted ministre sanidad sobre los cuerpos enfermos, Señor. Liberte los corazones que están siendo oprimidos, que están siendo abatidos. Padre, suelte las cadenas, Señor amado, de aquellos que están esclavizados. Padre, déjese en libertad las almas, Señor, que están presas de las tinieblas, Dios eterno. En medio de la palabra, Señor, tú despejes, Dios mío, toda angustia, todo temor, llévate toda timidez, Padre, y que tus hijos sepamos y caminemos convencidos, Señor, que tú eres nuestro Dios, Señor amado, ese Dios que no ha escatimado nada por amor a nosotros, Señor, y que no sucumbiremos, Dios mío, porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, gloria y honra, Señor. Asimismo, toca a los que están en la transmisión, Señor, porque usted es un Dios de lejos y de cerca. Solo quieres corazones dispuestos, Señor, y abiertos para ti. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y ahora sí, deleitémonos en la palabra que Dios nos ha permitido compartir en esta mañana de ayuno. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Aquí vemos, para entrar en el texto, que el Señor está invitando a sus discípulos a un lugar especial conocido por ellos. Pero antes de comenzar a explicar esta palabra, quiero ubicarlos en el momento y en los acontecimientos que estaba pasando. El Señor estaba ya prácticamente despidiéndose, encerrando todo, como el quien dice, entregando todas las cuentas claras para Él asumir el último reto que tenía en esta tierra. No antes vemos que el Señor viene tratando con sus discípulos en los versículos anteriores. El Señor viene instruyéndolo, por muchas veces ya les estaba advirtiendo que su hora llegaría cuando Él fuera entregado en manos de los pecadores. Y en el capítulo 14 vemos que ya se viene tramando los planes de las tinieblas. El capítulo 14 comienza con un complot para prender a Jesús, y ya el Señor en su ser y en su conocimiento ya lo tiene ya previsto. Y desde antes Él está preparando a sus discípulos para ese día, que es un día que no iba a ser cualquiera, que iba a marcar su historia. Y el Señor no solamente los prepara, sino que también les da advertencias. El Señor los va preparando, los va instruyendo. Ahí vemos también la cena del Señor. Ahí el Señor prácticamente ya está, ya se revela la condición del corazón de Judas. Posteriormente invita a su pueblo, a sus discípulos, a esos fieles, al lugar de la oración. Getsemaní es el lugar donde ellos estaban acostumbrados a buscar esa presencia, esa dirección del Señor. Es el lugar donde el Señor instruía a sus discípulos y los llevaba allá a conocer la voluntad de Dios, porque si lo vemos, Él siempre estaba en ese lugar buscando en oración, y eso fue lo que les quiso transmitir. Y que era un caso sumamente necesario, importante, que marcaba la vida de toda la humanidad, también se convierte en el escenario de una búsqueda totalmente diferente. Dice que los invita al Getsemaní y les dice: quédense aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad. Y quiero detenerme en este pedacito, porque nosotros mucho antes de estas partes
Hablamos de que el Señor siempre nos está preparando a nosotros, de que Él siempre hace las cosas con intención, aun y cuando nosotros estamos siempre despistados. Todo lo que Dios hace con nosotros en nuestras vidas, todo lo que acontece tiene un significado para nuestro Señor. Estos 3 discípulos que nosotros, nuestro pastor le diría los de la rosca, estos 3 discípulos fueron los mismos 3 discípulos que se invitaron en la transfiguración, un momento también sumamente especial, donde el Señor le muestra, permite que estos 3 sean testigos de su deidad, porque cuando Cristo se transfigura, todo su ser se cambió, y el que ellos estaban acostumbrados a ver, hoy lo ven lleno de luz, hoy lo ven con una apariencia que ellos no la habían visto. Y cuando salen de ese lugar, el testimonio que queda de ellos es haber visto la manifestación de ese Dios que vino a la tierra. Y son los mismos 3 que hoy nuevamente les dice: Pedro, Jacobo y Juan, venga. Y Él le abre el corazón y se refleja en él la angustia que tienen. Allá le estaba demostrando la grandeza de su gloria. Aquí le está demostrando la sensibilidad humana. Aquí se estaba mostrando ante ellos como ese hombre. Y para resumirle estos 2 acontecimientos, estamos viendo a la presencia del capítulo de Juan, donde dice, el primero, donde dice: y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En la transfiguración, la grandeza del Dios vivo, para que ellos testificaran que ese que murió en la cruz es el mismo Dios que se les había mostrado en la transfiguración. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es lo que le estaba diciendo allí en ese momento, cuando él empezó a reflejar su angustia, angustias que son de nuestro padecer, de nuestra condición humana, que no lo estuvieran viendo solamente como ese Dios, sino también como ese hombre que vino con todos los padecimientos de la carne. Y se abre y se muestra en su mayor condición. Dice: comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y quiero que vean la condición de angustia tan grande que el Señor estaba enfrentando. Cuando Él expresa hasta la muerte, es que verdaderamente la angustia interna que tenía era muy grande, insoportable para ese cuerpo humano. Y nos deja ver que nosotros como seres humanos también vamos a pasar momentos desesperantes, angustiantes, devastadores, donde ya nosotros no tenemos fuerza y nosotros también podemos decir: ya yo no puedo más, esto va a matarme, esto está acabando conmigo. El Señor no solamente se estaba abriendo, sino también nos estaba dando un reflejo de que Él, siendo hombre, también padecía como nosotros y que Él también tenía sufrimientos igual que los tenemos nosotros, que nuestro Dios no es ajeno a lo que nosotros vivimos, porque a veces podemos caer en el error que muchos caen. Él, siendo Dios, asumió la cruz como Dios. Él no le dolió, porque he escuchado esas barbaridades de muchas personas. Pues aquí nos refleja que Él sí es Dios, pero se despojó y se colocó en cuerpo humano y padeció todo lo que nosotros padecemos en esta tierra. Y dice: hasta la muerte sufrió nuestro Señor. Y dice: quédense aquí en este lugar, velad, velad arriba mientras yo oro. Oren y velen. Hay situaciones en la vida que nosotros simplemente tenemos que escuchar. A veces hay una necesidad, a veces llega una palabra, a veces usted está tranquilo y siente la necesidad imperante de la oración. No la ignore. No ignore esto, porque solamente el Señor sabe por qué está llevando su alma a ese nivel de oración, porque sin eso nosotros no enfrentaríamos. ¿Saben qué dice aquí? Yéndose poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pase de él esa copa. Anteriormente, si yo me voy al capítulo de Marcos, vamos a leerlo. Marcos 14, 27. 14:27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está:
Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. ¿Saben por qué el Señor les estaba diciendo oren, velen, oren, velen? Porque el momento que ellos iban a enfrentar no iba a ser cualquier situación. Es sabroso cuando estamos en el grupito y estamos afianzados, pero cuando vienen acontecimientos difíciles en donde somos impactados y somos dispersos, hay que ver si tenemos la misma fortaleza. El Señor aquí les estaba diciendo a ellos, velen, oren. Y ya el Señor y se retira y va y se mete en la presencia. Antes de saltar a esta parte, quiero también decirlo, en la intimidad, porque el Señor también aparta. No solamente nos invita a ese lugar a oración, sino que si el corazón está dispuesto en ese apartado que hace, también Él nos deja conocer el corazón de Él. También nos puede revelar los acontecimientos, como se los reveló a estos tres. No solamente los apartó, sino que le dejó conocer lo que estaba pasando en su vida. No desechemos los llamados de oración del Señor, y menos, aunque usted esté tranquilito allí, yo estoy tranquilito, estamos orando, vamos a orar, porque está tranquilito, desechamos la voz. Estos estaban en las mismas condiciones, ignorando lo que venía. Yéndose un poco adelante, se postró a tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles en ti. Aparta de mí esta copa, mas que yo no haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El Señor a ellos les estaba diciendo, en pocas palabras, quédense y oren. No solamente por Él. El Señor es fácil, no sé si ya lo han tomado, entender que el Señor estaba buscando apoyo de parte de ellos, ¿sí o no? Hay a veces situaciones en las que nosotros estamos tan mal que buscamos personas que nos apoyen en esas oraciones, que buscamos dónde descargar y sentir que esas cargas no son tan pesadas. El Señor se refugia también en ellos y los anima a ayudarlos a orar por la situación que él estaba viviendo. Pero a veces nosotros pasamos también por alto. Como no me está tocando a mí, ay hermanita, sí, gloria a Dios, ay que Dios la ayude. Pero se le olvidó usted orar por ese hermano. Se le olvidó usted por dar el apoyo de oración a esa persona que está en momentos asfixiantes como lo de Cristo. Y hoy el Señor a nosotros también nos enseña en quién nos refugiamos nosotros cuando estamos en momentos angustiosos, primeramente. ¿En quién nosotros buscamos ese apoyo? Aquí vemos que el Señor llamó a los discípulos, pero yo no veo tanto el apoyo de la oración. Bueno, sí, vamos a orar, pero yo lo que veo aquí era un daño colateral que ellos estaban ignorando, que en el momento solamente creía que le afectaba a Jesús. Muchas veces nosotros aquí oramos por mi casa, por mis hijos, por mi familia, por los que me duelen, pero muy pocas veces oramos por el vecino, por la ciudad, por el estudiante, por los maestros, por el país, por los países vecinos que están allá. Y saben, porque no nos está tocando la situación, porque creemos que el momentico es para ese que está viviendo el momento. Indiferencia espiritual ante situaciones que están ameritando apoyo. Indiferencia espiritual. Vemos aquí que ya ellos estaban en esto. ¿Saben algo? Jesús viene y le dice a ellos insistentemente que oren mientras el Señor hablaba. Dice, pasa de mí esta copa si es posible. Aparta de mí esta copa. Mas no que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Aquí vemos un padecimiento llevado de una sumisión, obediencia. El Señor, aquí podemos decir, ven acá, el Señor estaba rechazando lo que él ya te sabía de antemano que iba a enfrentar. Como decir, la mujer embarazada después que tiene muchacha, yo no lo paro. El Señor no estaba desechando, el Señor estaba siendo tentado. Y se cumple la palabra en el libro de Hebreos 4:15 que dice, fue tentado en todo. Él fue tentado en el desierto, pero aquí en el momento más
crítico de la vida también fue tentado. Fue tentado a desistir del plan de Dios por el enfrentamiento y por la condición que tenía. Y eso era lo que él batallaba. Dice, se presentó una primera vez: Señor, si es de mí, es posible, pasa de mí esta copa. Se presenta esa primera tentación. Dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Él sale, su padecimiento era fuerte, más o menos una hora, dice, lo confronta nuestra humanidad, confronta nuestra manera de ver las cosas ante los momentos difíciles. Nos están llamando, alerta, ponte en pie, ponte de pie, ora, clama, busca. Y nosotros dormimos como estaban durmiendo ellos. Ante una advertencia pasamos por alto las cosas. Hay un mover espiritual que muchos están pasando por alto. Y el Señor está llamando al pueblo a levantarse en oración, en búsqueda, afirmar que yo no quiero, que yo estoy dormido como Pedro. Miren lo que les dice aquí, Simón duerme, pero hay dos nombres para el mismo hombre. Dice Pedro, pero él no lo llamó como Pedro, él le dice Simón, y Simón es el nombre antiguo antes de ser cambiado, la humanidad carnal. La humanidad de ese hombre que estaba caminando con el Señor, pero que todavía no había tenido, como el quien dice, esa marca espiritual. Simón, tú todavía duermes. ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos inmadurez espiritual? Porque ante ciertas situaciones que no necesitamos que estén detrás de nosotros, hermano, levantemos la mirada y veamos lo que está aconteciendo. Miremos lo que está sucediendo con los jóvenes, con los niños, con el país donde vivimos, con los países afuera, porque aquí vemos, ellos estaban durmiendo porque ellos creían que la cuestión no era con ellos y ellos estaban durmiendo. Así mismo estamos nosotros aquí, no estamos durmiendo porque yo tengo 3 en mi casa y los 3 hacen como yo les diga y caminan y están creciendo. ¿Sabe qué? Mientras usted no ora, usted no está orando por el vecino. Y ese niñito que se acuesta a las 10 de la noche, 11 de la noche, solito, que no sabe mamá y papá, ese es un niño que está creciendo en manos de las tinieblas. El día de mañana es el que le azota la casa a todos los vecinos, el que no le deja a usted entrar ni tener paz en su hogar. Usted ora por los suyos, pero se le olvida de orar por el otro. Indiferencia espiritual. Usted ora por su casa, pero no ora por el gobierno donde vivimos. Y todas leyes que ellos decreten tarde que temprano nos van a afectar a nosotros. Entonces, como no nos toca a nosotros en este pedacito, dormimos, la visión es corta. Así como estaban ellos. Señor, ay sí Señor, tú estás sufriendo, ay sí pobrecito. Ay bueno sí Señor, vaya, ore allá. Nosotros te apoyamos aquí. Así hacemos mucho. Así hacemos muchos. Vemos lo que está aconteciendo, vemos lo que se está moviendo. Colombia tiene un peligro civil latente y no nos va a gustar. Soy extranjera y vengo de un país que no veló en su tiempo y está padeciendo. Y hasta el día de hoy no podemos quitarnos esa situación de encima. Y aquí se está moviendo algo y no es político. En lo espiritual, el ambiente espiritual se siente que algo está caminando, que no nos va a favorecer a ninguno, pero la gente está durmiendo, porque todavía no hemos visto, como dicen por ahí, el toro, no lo hemos visto, entonces no estamos creyendo. Pedro no había visto todavía el toro. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No podemos darle rienda suelta a la carne. Hermano, es que tengo un sueño, eso no nos pasa a nosotros. Eso está pasando en la iglesia y no solamente aquí. A nivel mundial la iglesia está dormida. Pero usted no va a obligar a la carne. El espíritu que mora en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y aun y cuando tenga sueño, tírese de rodilla, camine, párese. Media hora, 5 minutos, 10 minutos. No salga de la comunión. No salga. Demuestre el espíritu que está en nosotros, ese que nos selló, que nos llamó. Y saben, en la transfiguración que hizo, ¿para qué le mostró su gloria? Para que sepan el gran poder
que está en Él y que en momentos difíciles no se les olvidara que ese Dios que se les manifestó allá, también en el momento difícil se va a manifestar. Esa grandeza y ese poder de ese Dios vivo que Él permitió mostrarles a ellos, también iba a estar en los momentos más difíciles de su situación. Entonces nosotros no podemos ignorar la grandeza de nuestro Dios, y porque yo no quiero orar, yo no me voy a levantar, y porque esto está demasiado difícil, yo no puedo con esto y yo voy a soltar, porque mayor es Cristo que habita en nosotros, mayor es Cristo que está en medio de su pueblo. Gloria a Dios. Velad y orad para que no entremos en tentación. El Señor estaba enfrentando su batalla. Y las batallas nuestras nos enseña Cristo aquí que no se van a enfrentar en el vecino, no se va a enfrentar confrontando a ese hombre que no se convierte. Esas batallas no se van a conquistar usted poniéndose de pico a pico con aquel, peleando en la carne. Se va a enfrentar en lo espiritual. Jesús fue la primera vez, oró con su situación. La segunda vez dice, al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. La primera vez, Señor ahí está metido en su situación. Va otra vez a echarle un vistazo, la misma situación ellos. El Señor nuevamente, mire lo que dice, vino a la tercera vez. Quiero que me digan. Los halló volviendo, durmiendo otra vez, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Vino la tercera vez y les dijo, dormí ya, descansad, basta, la hora ha llegado. En la otra versión me muestra en Mateo que él le decía, y volvía y se presentaba y le repetía lo mismo. O sea, que el Señor, la lucha que tenía era insistente. Él dice, las 3 veces que el Señor fue y vino y los regañó, estaba orando lo mismo. Si es posible, pasa de mí esta copa. Y quiero detenerme en este pedazo del pasa de mí esta copa. Así como nosotros, cuando ya el bebé está en la barriga, no podemos echar para atrás. Y yo lo digo porque cuando yo estaba, yo decía, yo no lo paro. Yo no lo paro. Y me puse bien tesa. Me puse bien difícil. Pero ya ¿qué más puede hacer uno sino enfrentar lo que le toca? Aquí también nosotros podemos ver que él decía, pasa de mí esta copa. Y podemos decir, bueno, el Señor ya sabía lo que iba a padecer, que lo iban, porque siendo Dios, lo iban a escupir, su cuerpo iba a ser desgarrado, o sea, el dolor, podemos decir eso. El mismo Lucas dice que el Señor le brotó sangre de sus poros, el nivel de agonía era muy grande y sudó sangre, el desespero. Y es fácil decir porque no quería enfrentar los clavos y todo lo que le venía, el vituperio y todo aquello. Pero mire lo que dice, pasa de mí esta copa. Leamos en el libro de Isaías 51. Isaías 51, versículo 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Jerusalén bebió el cáliz ¿de qué? De la ira. Y Hebreo 10:31 me dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Sabe que el padecimiento de Cristo y el sufrimiento que el varón tenía y decía, pasa de mí esta copa, es porque él sabía que por primera vez en su vida, porque el pecado de nosotros es tan terrible, que lo que produce de nuestro Dios es ira. Y Cristo iba a llevar todos nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad los iba a cargar Él. Todos los pecados de nosotros los iba a cargar Él. Y sabemos cómo considera Dios el pecado. Y en la cruz vemos que por primera vez en la Biblia se registra que Dios no estuvo con Él. Dice que el Señor
apartó. ¿Por qué? Porque Cristo dijo en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Fue la única expresión en la Biblia que nosotros podemos escuchar o leer que Dios, el Padre, no estaba con Jesús. Lo que realmente él no estaba temiendo no era el maltrato físico, era que la ira de Dios se respeta y que él la iba a enfrentar y que por lo tanto no era cualquier cosa lo que él iba a vivir, y por eso era su padecimiento. Pero aún y con todo y eso se sometió a la voluntad de Dios, y también nos enseña que aunque no nos guste el sufrimiento, el acontecimiento por donde estemos pasando, como hijos de Dios siempre tenemos que decir que no se haga mi voluntad sino la tuya, dispuestos a someternos a la voluntad de Dios, sabiendo que Dios siempre para sus hijos siempre va a obrar para bien, aun y cuando en el momento nosotros no entendamos. Y aquí nos lleva a nosotros una prédica que el pastor decía, es difícil, pero tenemos que aterrizar. A veces el cristiano cree que sí, yo voy a pasar por esta angustia y al final del túnel yo sé que voy a conseguir al Señor. A veces tenemos que pasar por la angustia y no vamos a ver la respuesta que estamos esperando. Pero ahí es donde dice, bástate mi gracia. Y también entiendo lo que dijo el apóstol, el vivir que sea Cristo, gócese si tiene a Cristo todos los días en su vida, con padecimiento o sin padecimiento. El vivir de nosotros sea saber que Cristo está con nosotros. Y también dice, y si morimos, aquí donde viene lo que no nos gusta, y si morimos, entonces dice la palabra de Dios que lo tenemos que tener por ganancia. Habemos ganado todo. Juan el Bautista, yo digo, Dios mío, qué difícil es un llamado como ese. Saber que usted va a nacer para padecer, porque en el desierto ese hombre tenía muchas cosas, no tenía comodidad por ningún lado. Y la vida de Juan el Bautista, ninguno de los que están aquí y al estilo que queremos vivir el evangelio no la soporta. Pero, y después de haber llevado toda una vida en estrechez, en escasez, en esa condición del desierto, cuando se te cumple el propósito, apaga la luz que nos vamos. Y aquí no aceptamos eso. Aquí queremos que si estamos viviendo el momento difícil, Dios nos dé la solución. Y gloria a Dios que esperamos en eso. Pero también que podamos esperar que si la respuesta de Dios no viene, también tenemos que glorificar el nombre de Dios. También hay enfermedades que marcan nuestras vidas. Hay familiares que se van y nosotros no lo queremos, pero no deja de seguir siendo Dios, no deja de seguir siendo Él quien es, y sus propósitos tampoco se van a frenar. Los planes de Dios no se van a frenar, mis hermanos. Por eso es que siempre, sí o sí, tenemos que orar y tenemos que velar, tenemos que permanecer en la presencia del Señor. Él se apoyó en sus discípulos, pero su refugio más grande y su fortaleza era estar en la presencia de su Padre. Por tercera vez, cuando llega, les dice, están durmiendo. Bueno, listo, vámonos. Usted sabe quién era Pedro. Antes de ese capítulo, el Señor les había dicho, antes de allí, cuando el Señor le dijo, Pedro, en el 27, el pastor va a ser herido y las ovejas van a ser dispersas. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Simón? Porque por eso le dijo Simón. ¿Qué dijo Simón? No, Señor, yo contigo hasta el final. Él no te contesta. Cuando el Señor vino y le dijo, es necesario que yo muera. ¿Qué le dijo Pedro? El enemigo le susurró a Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? Que no te acontezca, Señor, que no te acontezca esto. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Miren ustedes, todos fueron pedidos para ser zarandeados. Solo a Pedro, el Señor le dijo, Pedro, velad y orad para que no entre en tentación. Estaban todos, pero llamó, Simón, ven, Simoncito, ven. El enemigo le susurró. Él habló, Señor, yo estoy aquí ligero de lengua. Hay muchos ligeros de lengua.
hablando y diciendo sin preparación espiritual. Esto nos enseña a nosotros, ninguna situación difícil se enfrenta si no estamos en la presencia del Señor. Hay muchos Pedro, muchos Simón, yo misma. No, Señor, se le da un mensaje, hermano, mire, ve, el Señor me inquieta orando por usted. No, yo estoy firme en el Señor. La palabra de Dios le está hablando, preparen, velen para este tiempo. Yo estoy firme, yo estoy parado en la raya. Ojo con esto, si usted no está orando, si usted lo que hace es venir miércoles, domingo a la casa del Señor y su día, 5 minuticos, usted lo que dice, Señor, aquí estoy, gracias por este día, guarda mi salida y mi entrada, y usted se fue, ahí hay una fe raquítica, ahí hay una fe débil, flaquita, que necesitas crecer. Y cuando viene el momento difícil, se quebranta. Ese Pedro, ligero para hablar y ligero para todo, el Señor ahora les dice, bueno, durmieron, listo. Si usted ora, va a enfrentar el momento. Si usted duerme, va a enfrentar el momento. Usted elige cómo lo quiere enfrentar, preparado o como venga, pero como quiera, lo va a enfrentar. El Señor se preparó y le dijo, véngase, que ya viene el que me entrega. Si ellos no creían que el Señor estaba hablando en serio, pues todos sabemos el final de la historia. Se dieron cuenta que sí estaba hablando en serio, que el Señor los estaba llamando a prepararse, que el Señor les estaba diciendo a ellos, oren para que soporten lo que viene, para que no los agarre con las manos abajo. Y vemos que dice aquí, levantaos, vamos, aquí se acerca el que me entrega. 43, luego hablando Jesús aún, vino Judas y le da el beso. Voy a extenderme. 47, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Aquí vemos lo primero, de la incapacidad, de nuestra indiferencia espiritual, de nuestra falta de preparación, de la obediencia. Obedezcamos cuando Dios nos habla, porque nosotros no sabemos para qué nos está hablando. Y aunque en el momento estemos relajados, descansados, prepárese, porque usted no sabe para qué momento nos está llamando. Vemos al primerito, al Simoncito, que el Señor tanto le insistió. Lo primero que hizo fue sacar la espada y sacó oreja. ¿Es lo que quería el Señor? No lo quería el Señor. Ahí le arrancó la primera, le sacó la oreja. ¿Qué se habla del resto de los discípulos en el pasaje? Cuando vieron que el Señor lo aprendieron, ¿qué hicieron? Huyeron. Ellos huyeron. Y me da mucha risa, pero no se puede ignorar. En el 51, pero cierto joven le seguía, cubierto su cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Aquí dice cierto, pero hay uno metiéndose, era el mismo personaje, Marco, estaba diciendo que cuando se enteró que Jesús lo llevaban, yo me imagino que él no estaba, él agarró y se enrolló en una sábana, y me imagino que cuando lo identificaron, este es uno de ellos. Ese hombre, la carrera que pegó fue grande, que lo dejaron, quedó desnudo. ¿Dónde voy? ¿A dónde voy a llegar? Si nosotros no nos preparamos en la presencia del Señor, si nosotros no buscamos su dirección, si nosotros no nos llenamos de Él, si nosotros no hacemos de la oración un hábito y de nuestro corazón una disposición de obediencia a la voz de Dios, vamos a terminar haciendo esto. Una receta para el caos. Jesús enfrentó su situación con entereza, con valentía,
ese hombre que sentía que se estaba acabando y que se estaba muriendo, después de salir de la presencia del Señor, salió fortalecido. Cuando él dijo hasta la muerte, ahí no había fuerza. Pero cuando le dice levántense, ya viene un hombre fortalecido, y eso solo lo hace la presencia de nuestro Padre Celestial. Y aquellos que desecharon la búsqueda, cómo enfrentaron el momento difícil, alocadamente a como pudieron. Pedro terminó aún rechazando, negando al Señor. Para estos tiempos, y la iglesia tiene que prepararse, nosotros no sabemos, hermanos, o cuántos hermanos metidos en las circunstancias difíciles reniegan del Señor, como tú no me escuchas. Yo aquí clamándote, yo pidiéndote, pero llegó el momento malo, yo no voy más. Yo te dejo el pelero, y sueltan la sábana y la dejan en las manos. Se les olvida la santidad y la pureza del cuerpo y caen en el mundo, como ese Marco que soltó la sábana y dejó. Eso es vestiduras, hermanos. ¿Cuánto por situaciones que no han sabido soportar se les ha olvidado quién es Cristo? Y allá lo ve usted en el mundo, porque no aguantaron el momento difícil. ¿Cuánto como ese Pedro nos están quitando rabo, cortando rabo y oreja? Porque no buscamos en el lugar correcto la sabiduría y la dirección. Pero cuando nos vemos cara a cara, resolvemos como venga. Y los males son peores. Las soluciones son peores de lo que nosotros teníamos. Otros huyen. Mire cómo estamos. Momentos difíciles, no lo olviden. La casa del Señor, momentos difíciles, muchos están huyendo. Muchos no tienen fuerza para permanecer en la casa de Dios. Muchos no quieren estar en la presencia del Señor porque no soportan lo que se vive y terminan saliendo, terminan huyendo de la casa del Señor. Y los que no están huyendo, negando. ¿Sabe qué hizo Pedro? Presión social. Cuando se vio rodeado de ese gentío, cuando se vio rodeado de todo lo que nosotros estamos viviendo hoy, cuando los jóvenes se ven rodeados de todo el movimiento universitario, del colegio, de todo, y aún nosotros mismos en los trabajos y donde estén, porque hoy el mundo se está moviendo en un sistema social bastante decadente, y lo que usted no hace, entonces usted es el que está fuera de lugar y el resto son los que están en la onda. Presión social, y cuando esa presión social llega, también terminamos negando al Señor. Cuando Pedro se consiguió rodeado de todo el mundanal ese que estaba ahí, yo ese no. La debilidad espiritual trae para todo, en medio de situaciones, en medio de cosas que suceden. Hay leyes, cantidades de leyes que están saliendo. Para la gloria de Dios, este país todavía tiene gente que ora. Pero usted no sabe la cantidad de leyes que no nos correspondían, que no nos sirven a nosotros como hijos de Dios, que estaban moviéndose en el Congreso, que se estaban empujando para que fueran aprobadas y que se echaron para atrás, pero que a nosotros no nos favorecía. Usted sí sabe lo que es que aquí se le ponga al lado una iglesia satánica, invocar todo lo que es, y esas leyes estaban siendo promovidas, solo que no se le dio el auge. Libertad de culto, ¿para qué? Para el ocultismo. Y nosotros no estamos viendo esas cosas. Y eso sí está, promoción. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo como hijos de Dios? Y yo no soy política porque no me meto en estos cuentos, pero no puedo ignorar lo que se mueve en la parte espiritual. Y nadie que se levante en contra de Dios puede ser afecto de mi corazón. No, Señor. El que se opone a la voluntad divina no puede ser aprobado por un hijo de Dios que teme. Entonces, tenemos que ser sabios, tenemos que orar, tenemos que buscar la presencia del Señor, sea personal o sea situación que nos acontezca como nación, como país. No oramos por Venezuela, no oramos por el mundo entero. Lo que pasa en esos mundos de una u otra forma nos puede repercutir por las relaciones internacionales que se tienen.
Entonces, de una u otra manera, es de sabio buscar siempre la dirección de Dios en medio de situaciones difíciles, en medio de todo lo que nosotros podamos enfrentar, que hoy la enseñanza de nuestro Señor en el jardín del Getsemaní no sea para recordar que Él botó sangre que estaba angustiado. No, es una enseñanza de sometimiento y de obediencia por encima de nuestros propios deseos, por encima de nuestra voluntad, por encima de lo que se quiere. Y usted le pone el título a lo que sea que usted esté batallando allí. Usted se lo coloca, que se haga siempre la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque siempre la voluntad de Él es buena y es agradable y va a ser perfecta para nuestras vidas. Pongámonos en pie, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que tengamos presente con esta enseñanza que hay momentos que no van a ser quitados, sino que el Señor nos capacita para enfrentarnos, nos fortalece para hacerle el frente, para no huir de Él. Levante sus manos, crea en su corazón donde usted quiera, pero sea un momento de intimidad con el Señor, donde usted y yo sabemos lo que vivimos y ciertamente le pidamos: Señor, ayúdame a que yo no dé un paso atrás. Ayúdame,